Primero que nada, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Como acaban de escuchar, va a estar grabándose este webinar. Entonces va a estar disponible para consulta posterior. Apreciamos mucho que se conecten el domingo a esta hora y ojalá que les sea de mucha utilidad el espacio. Este es un esfuerzo conjunto entre Plural, UMA y Despierta, y la idea que tuvimos después de platicar un poco al respecto era hacer este espacio que es más informativo y un tanto más teórico sobre cómo es que la masculinidad llegó a estar donde está ahora, para después poder entrarle ya al trabajo más profundo en diferentes talleres diferenciados, en los que ya sabiendo todo esto, entonces cada quien pueda desde su propia experiencia trabajar en su propio ser y en cómo se quiere relacionar con la masculinidad. ¿Va? Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy es durante más o menos 1 hora y media, yo les voy a platicar acerca de diferentes cosas que tienen que ver con masculinidad. Lo pensamos en formato de ponencia, entonces no van a estar abiertos los micrófonos y tal, pero bueno, pues la idea es que si al final tienen preguntas o quieren comentar cosas, nos quedemos un rato a platicar. Entonces, por favor, si llegan a tener cualquier tipo de inquietud, anótenla, guárdenla para más adelante y con mucho gusto la platicamos. ¿Vale? También al final les platico un poquito más sobre los talleres, pero nuestra idea es que haya 3 diferentes, uno para hombres, uno para mujeres y uno para gente LGBT, independientemente de su género. La idea es que existan estos diferentes espacios y pues le haga más sentido, con el que se identifique y en el espacio en el que sienta que puede trabajar mejor para aproximarse al tema de la masculinidad, que creo que nos incumbe a todo el mundo. ¿Va? Entonces al final les platico otra vez un poquito sobre esto, pero nada más para que sepan que esta es la idea y la estructura de la charla de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Y, bueno, un segundo. Ahí está. Pueden ver, ¿verdad? O sea, lo que están viendo es la presentación. Sí. Súper. Cualquier cosa avísenme, por favor, ¿no? Quienes están administrando, si algo se atora. Bueno, empecemos por acá. Bueno, también otra cosa, no sé si todo el mundo me ubica o no, pero yo me llamo Chema Jiménez, soy psicólogo y doy clases en la Ibero, en el departamento de psicología, y pues llevo ya un rato viendo que trip con la masculinidad, para decirlo brevemente. Y me interesa mucho abordar este tema desde una perspectiva que sea no binaria y que le haga espacio a imaginar nuevas maneras en que podemos relacionarnos con el género y con la masculinidad en particular. Y el título del webinar de hoy se le ocurrió a Nico, que está por acá, y justo me gusta muchísimo porque emergencia tiene estas dos acepciones, ¿no? Por un lado es como algo que es incipiente, que apenas está surgiendo y que quién sabe a dónde va a avanzar, y creo que depende mucho de cómo cuidemos el contexto alrededor de esa semilla, digamos, en qué dirección avance. Y la otra, pues es como un estado de alerta, ¿no? Que la masculinidad está como en esos dos lugares simultáneamente. Creo que por muchas razones que ahorita les voy a platicar, está en un estado de alerta, está generando muchísima violencia desde hace mucho tiempo, pero por otro lado también creo que hay un cierto potencial de cambio, de transformación que se nos insinúa generacionalmente y está bueno aprovechar eso. Y justo ser como muy reflexivos respecto a qué es lo que queremos, ¿no? Porque de eso va a depender mucho a dónde avance la cosa. Entonces voy a tratar de empezar por el principio y ser lo más claro que se pueda. A mí me gusta empezar por aquí. Quien ven acá en esta foto se llama Gail Rubin y ya desde los 80 escribió sobre esto que ella llamaba el sistema sexogénero, que es como toda esta serie de ideas culturales que existen alrededor de cómo tenemos que ser, sentir y actuar las personas a partir del cuerpo en el que nacemos. Entonces, básicamente lo que pasa es que nacemos y por los genitales que son visibles, cuando nacemos, casi siempre un profesional médico determina en cuál de dos categorías binarias cabemos, ¿no? Se reconocen jurídica y médicamente en la mayoría de los contextos solamente estas dos categorías, que son hombre o mujer. Entonces, a partir de eso, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Si te llegan a hacer como estos estudios para revelar el género del bebé, eh, pues ya te dicen va a ser niño, va a ser niña, y entonces de ahí
tus adultos empiezan como a imaginarte, empiezan a disponer del espacio en el que tú vas a habitar, te empiezan a comprar cosas, empiezan a tener expectativas. Y ya desde ahí hay como toda esta carga de ideas acerca de cómo vas a ser tú a partir de ese género que se te asignó. Como estas normas son tan ubicuas y como es algo que pasa de forma tan común, la verdad es que casi nunca nos damos cuenta de que están pasando. Entonces lo vivimos como si fuera algo súper natural, como si la gente fuera nada más así como es por naturaleza, ¿no? Yo soy hombre y todo lo que eso implica porque así son los hombres, o yo soy mujer y todo lo que eso implica nada más porque así son las mujeres. Eh, y la otra cosa que ahorita voy a tratar de ahondar un poco más es que dentro de este sistema, desde muy temprano en la vida, lo que tratamos de hacer es corregir a las personas en cuanto manifiestan cualquier tipo de subversión o de diferencia. Entonces, no sé, imagínense que tú naces con vulva y entonces te asigna como mujer y por la razón que sea a ti, pues te gusta jugar como en el lodo y subirte a árboles, entonces no te gustan los vestidos y yo qué sé, después te gusta andar en patineta y eventualmente tocar la batería o lo que sea que te guste hacer. Siempre que eso pasa, tus adultos en general responden con mucha alarma y empiezan a preguntarse qué es lo que está mal aquí, qué hice mal yo, o si hay algo inherentemente mal con mi persona pequeña. Y entonces lo que tratan de hacer es generarte esta reacción como de vergüenza, para que tú te adaptes a lo que es normativo y lo que se espera para tu género. Esto pasa todo el tiempo, de formas a veces muy sutiles y a veces súper explícitas, pero condiciona nuestra manera de ser, ¿no? Como que aprendemos a no movernos de ciertas formas, a actuar de ciertas otras maneras, a hacerle espacio a algunas emociones y a otras no. Insisto, como esto es tan ubicuo, parece muy invisible y asumimos que pasa de forma natural. Yo lo que sostengo, y bueno, a partir de pues, la gente que leí para armar esta presentación, también me apoyo en eso, ¿no? Pero bueno, lo que yo sostengo es que no es natural. Todo esto pasa de manera sostenida y consistente a lo largo de la vida. Y como pasa desde antes de que nazcamos, pues claramente condiciona a las personas para ser de ciertas maneras. ¿Sí? Entonces yo cuestiono mucho esta idea de la naturalidad. Hablando justo sobre eso, también me gusta mucho hablar sobre las supuestas diferencias sexuales, ¿no? Seguro ustedes han oído por ahí que existen estas dos categorías, sexo y género, ¿no? Que género es como esta construcción social y sexo, por otro lado, es una cuestión como meramente biológica. Creo que es bien importante reconocer, así como han hecho ya varios autores, entre ellos hay esta persona que se llama Anne Fausto Sterling, que les recomiendo mucho, escribió un libro que se llama Cuerpos Sexuados. Y lo que ella dice es que incluso la categoría de sexo no es puramente biológica, sino que ya tiene un chorro de preconcepciones alrededor del género que están implantadas en cómo nos relacionamos con esa categoría. Entonces, hay esta cosa que se llama el esencialismo biológico, que lo que sostiene es que solamente existen estos dos tipos de personas, hombres y mujeres, y que hay diferencias inalienables entre los dos sexos y que tú si eres hombre o eres mujer te vas a mantener como fije en ese estado o en esa identidad para toda la vida. La cuestión con esta cuestión del esencialismo biológico es que ni siquiera, o sea, la ciencia es algo muy cool, yo creo mucho en la ciencia, creo que es muy útil, sobre todo en un momento como este en el que confundimos nuestras opiniones con hechos, o sea, creo que nos ayuda a tener un consenso relativo sobre qué cosas son más objetivamente reales. Pero la ciencia también es una epistemología y como todas las epistemologías pues tienen una historia rastreable y no está libre de influencias subjetivas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si estoy haciendo investigación en psicología y si hago cuestionarios y cuando pido a la gente que se identifique le doy nada más dos opciones, hombre y mujer, pues es obvio que en mi investigación no va a aparecer la gente no binaria o la gente a género o cualquier otra como manifestación que se salga del binarismo, porque yo no estoy concibiendo eso como real, no le hago espacio. Otro ejemplo de esto es que pues si yo investigo y, por ejemplo, el mundo natural, así como animales, puedo selectivamente elegir evidencias para reforzar la idea de que, no sé, la monogamia es natural o la heterosexualidad es natural o una serie de cosas. Y a lo mejor no me fijo en otras evidencias, ¿no? Como hay un chorro de especies que se reproducen de forma sexual, hay especies que cambian de sexo dependiendo de las necesidades del contexto, hay muchas especies que manifiestan comportamientos homosexuales y como la ciencia históricamente ha sido un campo dominado por hombres cis, blancos, heterosexuales, afluentes, pues sus perspectivas son las que se han visto reflejadas ahí. Lo cual no está mal, son perspectivas importantes porque pues sí son una parte de la población mundial, ¿no? Pero hay muchas otras perspectivas, estos saberes subalternos, digamos, que pues no se les ha hecho tanto espacio,
¿no? Entonces sería muy interesante ver cómo cambia una investigación si la hace, por ejemplo, una mujer trans, o una persona racializada, o una persona con discapacidad. ¿Saben? Como que ahí veríamos que no necesariamente la ciencia está libre de estos prejuicios. Todo esto yo se los digo porque creo que usualmente cuando hablamos de construir el género y de imaginar otras posibilidades y de si esto es performativo y de respetar la identidad de cada persona y sus pronombres, casi siempre la gente llega a un tope que es justo este, ¿no? Como las diferencias del cuerpo. Es que por más que tú hagas tal o cual cosa, nunca vas a dejar de tener pene, o nunca vas a dejar de tener útero, o nunca vas a dejar de tener estos cromosomas. Y digo, por un lado es como, ok, pues hasta eso en cierta medida puede ser modificable, ¿saben? Las personas pues nos podemos hormonar, nos podemos hacer cirugías, pero incluso si nos fuéramos así a lo muy, muy, muy como biológico y corporal y físico, bueno, no es como que nada más finges que eso no existe. La cosa es nada más ver cómo nuestros cuerpos no son solo como esta cosa objetiva, ¿no? Les proyectamos muchas ideas y muchos juicios de valor y no todos los cuerpos son vistos igual de valiosos. No en todos los cuerpos puedes habitar la vida de la misma manera o con la misma seguridad o accediendo a los recursos que necesitas para vivir bien. Entonces, es importante nombrar que la ciencia a veces, si está muy alienada al cisgenerismo y al cisexismo, pues lo que pasa es que naturaliza los sistemas de poder y opresión. Saben, hay mucho que se ha escrito desde enfoques científicos acerca de la superioridad de la raza blanca, por ejemplo, que aparte es una ficción histórica, ¿no? Como que las razas ni siquiera tan objetivamente existen. Pero entonces, así, con el racismo hay ejemplos, ¿no? Con el clasismo, con el capacitismo, ¿no? Si ustedes leen en psicología, por ejemplo, textos que en algún momento hablaban de cómo el IQ, el coeficiente intelectual, era diferente en poblaciones racializadas, en poblaciones blancas, pues también es ahí, o sea, como muy evidente que hay siempre intereses, ¿no? Políticos y como que no está tan libre de estos sesgos, la ciencia. Entonces, desde ahí, o sea, incluso en los cuerpos y en la biología, podemos empezar a desempacar un poco estas ideas y notar que nada es necesariamente tan fijo. O sea, el cuerpo existe obviamente y hay ciertos límites en nuestra materialidad, tampoco hay que negarlos, pero ni siquiera eso es una categoría tan fija como se nos ha enseñado a pensar. Bueno, otra cosa que a mí me gusta mucho incluir cuando hablamos de este tema es la cuestión de las emociones y cómo se usan las emociones para regular a las personas para que se apeguen a los mandatos del género que se les asignó al nacer. Esto yo lo saqué de esta teórica que se llama Sara Ahmed y lo que ella dice es que la socialización o la crianza se basa en emociones, ¿no? Le hacemos sentir a la gente emociones para que se apegue a las normas. Entonces, como les decía hace rato, si una persona, por ejemplo, es asignada como hombre cuando nace y de repente empieza a manifestar comportamientos que no son los esperados para ese género, lo que le solemos hacer sentir a esa persona es vergüenza. Y eso es una emoción que nos cuesta mucho trabajo sostener. Y es muy fuerte porque aparte nuestra especie es muy gregaria. Literalmente nuestros cuerpos dependen de otros cuerpos humanos y de otros sistemas nerviosos humanos para regularse. Entonces, si vivimos exclusión, eso nos agobia muchísimo. Entonces, la psique infantil busca adaptarse al contexto, busca adaptarse a sus adultos y tiene la intención de que no la abandonen, de que se satisfagan sus necesidades. Entonces, aprendemos desde muy temprano en la vida a sentir que si nos alejamos de estas normas, entonces algo está mal con nosotros. Y lo que se nos vende es que la gente que más se apega a las normas es la que más feliz va a ser. Entonces, la narrativa cultural que está en todos lados, o sea, como en productos culturales, en películas, en novelas, es que pues si tú eres heterosexual, si eres blanque, si estás en una relación monógama, si te casas, si compras una casa, si, ya sabes, como que participas en todas estas dinámicas capitalistas y tienes ese tipo de éxito, entonces vas a ser feliz. Y si no, entonces vas a ser infeliz. O sea, si tú te dedicas al trabajo sexual, vas a ser infeliz, ¿no? Si eres visiblemente distinto respecto a tu expresión de género, entonces vas a ser también infeliz. Oigan, a ver, aguántenme un momento. Voy a cerrar mi WhatsApp, que no sé si están viendo, pero no quiero que salga nada ahí que no tenga que ver. Lo siento. No, no se ve, pero Ah, qué bueno. Voy a compartir mi pantalla otra vez. La ven de nuevo, ¿verdad? sí. Va, súper. Entonces, bueno, la idea es que a través de estas emociones desagradables hacemos que la gente desde muy temprano en la vida le tenga mucho miedo a alejarse de las normas. Y eso desde mi perspectiva hace que no podamos seguir lo que más espontáneamente se manifiesta en nosotros. Como que creemos que somos muy libres en términos de cómo nos relacionamos con el género y tal,
pero, pero en general, pues como que no es tan fluida nuestra relación con eso, ¿no? Como que hay muchos mandatos que sentimos en nuestros cuerpos, o sea, no es nada más una cosa abstracta, ¿no? Como que de verdad, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, esto es una estrategia que es útil desmontar, ¿no? Y preguntarse como, bueno, ¿por qué yo tengo esta idea de que si no estoy en pareja voy a ser infeliz? O que si, yo qué sé, ¿no? Rompo con, o sea, mi expresión de género no coincide con el que se me asignó al nacer, entonces voy a ser menos feliz. O si tengo este tipo de relación que no es tan normativa, entonces voy a ser infeliz, ¿no? Como que todo el tiempo hay este agobio y entonces nos monitoreamos internamente para no alejarnos de las normas. Entonces, habiendo dicho todo eso, mi definición de género o de los diferentes géneros es esta. Primero, que son categorías que se generan socialmente y, como les estaba explicando, se refuerzan socialmente. Es decir, esto pasa a través de las interacciones entre personas. Usualmente es la crianza, ¿no? Es como adultos en tu contexto que te hacen saber todo esto, pero llega un punto en la vida, por ahí de los 3 años, que ya lo empiezas a hacer tú contigo y que lo empiezas a hacer entre pares. Entonces, cuando alguien sale de las normas, si has crecido en un contexto pues que es más o menos rígido alrededor del género, entonces monitoreas a la persona y le haces sentir vergüenza. No, es justo como, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te mueves así? ¿Que eres niña o que eres niño? Como que todo el tiempo hay esta especie de vergüenza, ¿no? Como de miedo a que algo como muy caótico se manifieste si nos alejamos de estas normas. Entonces, justo por eso tienen efectos tangibles en la vida de las personas. No es que nada más sean construcciones sociales y entonces ya, ¿no? X están ahí flotando en la abstracción. Sí nos afectan. O sea, afectan tu autoestima, tu vivencia de tu cuerpo, tu posibilidad de experimentar placer, de manifestar emociones, de comunicarte. De verdad, afectan todo, ¿no? Entonces, creo que es útil saber que son construidas, pero que no por eso es como que son inventadas, ¿no? Son en un sentido muy objetivos los géneros y pues nos generan, más bien, producen muchos efectos en nuestra vida concreta y cotidiana. Ahora, yo hablo de géneros pensando en todos los que puedan existir, porque desde esta visión los géneros son performativos y para mí idealmente son flexibles. Entonces, puede haber la cantidad que sea. O sea, hemos crecido con la idea de que existe lo masculino y lo femenino, pero hay muchas otras combinaciones, alternativas, cosas que se pueden imaginar que creo que se pueden salir de esas cajas. Y, y en ese sentido forman parte de lo que se llama la variabilidad sexual benigna, ¿no? Como en medicina, en psicología, en psiquiatría, se ha pensado que todo lo que se aleja de la norma es de alguna forma un poco saludable. Y la psicología, por ejemplo, y la psiquiatría tienen una historia muy larga y muy oscura de querer corregir a la gente de formas más literales, ¿no? O sea, como hay todos estos ecocids que les llaman ahora, como esfuerzos por corregir la identidad de género y la orientación sexual. Y bueno, versus eso, así como para hacerle contrapeso a eso, mi idea es que todo esto forma parte de la variabilidad sexual normal, benigna, potencialmente saludable, nada más que nos agobia mucho pensar en eso. O sea, pensar que todas estas diferentes formas de vivir el género o la sexualidad pueden tener un lugar en el mundo, ¿no? Y lo que solemos creer es que nada más unas poquitas son las deseables. Entonces tenemos que invertirle mucha energía a que nadie nunca se desvíe de ahí. Y esto, por ejemplo, está detrás de estos como exabruptos que de repente ustedes pueden ver cuando, no sé, gente está como en contra de que las niñas trans puedan cambiar su identidad, ¿no? En documentos legales, ¿no? Como que nada más se despierta esta reacción súper fuerte. O es que cualquier cosa, ¿no? Parecen mensadas, pero por ejemplo, clases de educación física que sean mixtas, que genera como todo este, o sea, o cuando alguien usa el lenguaje inclusivo en un chat grupal, ¿no? Como que de repente la gente se activa muchísimo porque otra vez hay como este miedo de que se avance en esta dirección que es poco saludable, ¿no? Y que va a hacer que la persona viva infeliz. Y bueno, una última cosa que está por acá es que los géneros nos hacen sujetos de privilegios o opresión. Eso yo lo entiendo como qué tanto acceso cada quien tiene a los recursos que necesita para vivir bien. Es una cosa sistémica. Entonces no es que necesariamente, o sea, a lo mejor a ti nunca te han atacado en la calle o te han insultado o personalmente no sientes que has sido una víctima directa de estos sistemas, pero es un hecho que sí tienes más o menos ventajas socioculturales, ¿no? Y como más o menos poder político de hablar, de expresarte, de que te crean, ¿no? Como justo en la mañana estaba hablando en un grupo de Zoom en el que estoy sobre cómo está observado que si tú eres mujer o si eres una persona racializada y vas a buscar servicios médicos, es mucho más difícil que te crean sobre tus síntomas, como que siempre se pone en duda.
por ejemplo, es de los servicios de salud pública. Entonces, ese es un ejemplo como muy concreto de estas diferencias sistémicas. Ahora, una cosa más que quiero decir es, mientras que por supuesto existen estas diferencias y cada género habita la realidad desde un lugar diferente, lo que yo observo es que el sistema sexogénero binario nos genera sufrimiento a todo el mundo. Y pienso que ese es justo el que hay que transformar, ¿no? Como que yo no creo tanto en esta idea como de vamos a conservar la masculinidad y la feminidad así como intactas y entonces dentro de eso vamos a tratar de expandir. O sea, sí creo de veras que tendríamos que imaginar otras maneras de pensarnos, de definirnos como otras alternativas, hacerle espacio como a otro tipo de identidades, porque si no, solamente seguimos sintiendo sufrimiento. Ahorita les voy a platicar, digamos que del sufrimiento masculino bajo este sistema, que me gusta empezar por ahí porque creo que la violencia que ejercemos los hombres y la gente que hemos sido criada como hombres viene de ahí, de una experiencia individual de mucho sufrimiento, al que no se le puede hacer espacio y entonces como que nada más lo escupes para afuera. Entonces no es para invisibilizar que pues, los hombres tenemos muchos privilegios, porque eso es un hecho muy observable, pero nada más es para reconocer que incluso este grupo de personas súper privilegiadas, o sea, gente, hombres blancos, cisgénero, heterosexuales, no sé qué, viven también muchísimo sufrimiento. Y eso es parte de lo que es muy loco de todo este sistema, ¿no? Que lo queramos mantener cuando todo el mundo, independientemente de lo que, de su experiencia individual, según yo, sufre. En diferentes niveles, pero bueno, todo el mundo, según yo, sufre. Entonces, bueno, también un punto que me gusta incluir es esto sobre las sexualidades no binarias, que son como todas estas experiencias que se salen de las cajitas hombre-mujer, o gay, hetero, cis, trans, ¿no? Como que pensamos las cosas muy como que existen estas cajas y hay como requisitos para que entres en cada una, pero también hay estos lugares intermedios o estos lugares que combinan diferentes cajitas o que no caben en ninguna de las cajas y entonces inventan otra cosa. Y lo que a mí me gusta mucho considerar de este tipo de sexualidades es que nos abren la puerta a imaginar otras posibilidades de ser y de imaginarnos, de relacionarnos con el mundo. Y es una cosa como muy cool porque creo que se puede diferenciar más finamente entre, por ejemplo, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, como que no asumimos nada más como, si yo digo hombre, es que si se tienen a pensarlo es loco, ¿no? Como de qué estoy hablando. Pues estoy hablando de penes, estoy hablando de como un cierto tipo de cuerpo, como una fisiología, estoy hablando de actitudes, de estilos de relación. Es una categoría que damos por sentada, pero pues que quién sabe bien qué quiere decir, ¿no? Y es muy loco porque como muchas cosas en la vida que son súper importantes, no nos detenemos a pensar y solo es como, ay, pues ahí está, ¿no? Hombres, mujeres, ay, así es que son los hombres, ¿no? O este tipo de frases, que creo que este tipo de sexualidades menos binarias nos ayudan a repensar, nada más como a decir, ok, pues eso qué quiere decir, ¿no? Y si yo, o sea, no tengo pene, entonces no puedo ser hombre, o si yo no proveo para mi familia, entonces no puedo ser hombre, o si yo, lo que sea, ¿no? De cualquier forma no me apego a estos estándares, entonces ya no puedo pertenecer a esa categoría. Entonces, bueno, algo que a lo mejor va a sonar un poco controversial, pero que yo creo mucho en ello, es que desde esta perspectiva, todo el mundo somos sexualmente diversos porque cada quien ocupa una localización diferente dentro de este gran mapa de la sexualidad. Y cada localización pues tiene sus particularidades y a lo mejor también sus lados oscuros, pero mientras, desde mi perspectiva, mientras se respete el consentimiento, mientras se respeten los derechos humanos de las personas, mientras tratemos de no ser cretines unos con otros, realmente podemos habitar el mundo desde el lugar que sea. ¿Saben? Como que a veces más bien lo que nos clavamos mucho con la norma y queremos que todo el mundo pertenezca a lo que es más normativo y si no, entonces hay muchos pedos, pero realmente creo que eso no necesariamente define si alguien está feliz, si alguien es saludable, si alguien disfruta de las cosas. Entonces, bueno, desde esta mirada, todo el mundo, incluso la gente cis, heterosexual, es sexualmente diversa. Y creo que esto también es muy importante de nombrar porque a veces, o sea, si tu experiencia es más cis o es más heterosexual, primero que nada, hablar de estas cosas te puede generar mucha ansiedad o te puede resultar muy amenazante, como si no te implicara para nada. Y la otra es que puedes asumir que nada más la gente trans o nada más la gente gay o nada más la gente pansexual tiene una sexualidad compleja. Y la verdad es que no es cierto. O sea, todo el mundo vivimos cosas y tenemos como una herencia genética y hay como un chorro de cosas que contribuyen a que se manifieste un tipo de sexualidad más consciente, ¿no? Y es tan misterioso porque alguien es heterosexual
como porque alguien es homosexual, porque alguien es bisexual, porque alguien es pansexual, o sea, como que todas realmente, si se tienen a pensarlo, pues son una combinación de factores que son muy fascinantes de estudiar, aparte, mientras no estemos tratando de corregir, mientras sea más bien como con curiosidad científica de decir, ah, pues qué chistoso, ¿no? ¿Cómo es que algunas personas van para acá y otras para acá? Entonces creo que es útil pensarlo desde aquí porque así, pues también puedes ayudarle a la gente cis, heterosexual, o si es tu caso, nada más pensar como, ok, yo también llegué aquí donde estoy a través de un proceso de construcción sociocultural y a través de cuestiones más biológicas. Entonces no es nada más esa gente extraña por allá la que me amenaza tanto y que está tratando de disrumpir con las normas. Quien tiene una relación compleja con su género somos todo el mundo. Nada más que históricamente, pues si tú te apegas más a las normas, nadie te cuestiona nada, ¿no? Incluso se te celebra. Entonces tienes mucha menos ocasión de darte cuenta de que la estás construyendo de una manera, ¿no? Como que sientes que nada más pasa espontáneamente y ya. Entonces, bueno, todo el mundo somos sexualmente diversos, pero sí es importante nombrar que no todo el mundo vive la realidad desde el mismo lugar, ¿no? Y que claramente hay personas que experimentan mucha más violencia, muchas más desventajas sociales, políticas. Entonces también es importante nombrar eso, ¿no? Claramente no es lo mismo si tú eres un hombre heterosexual, blanco, cis, lo que sea, y si eres una mujer transracializada, indígena, que vive en la pobreza, ¿no? Como que hay muchas diferencias en cómo te aproximas a la realidad y qué tanto puedes simplemente, pues, vivir, ¿no? Como en paz. O sea, salir de tu casa usando la ropa que usas, por ejemplo. En esta misma línea, cuando hablamos acerca de hombres y mujeres, en términos como muy globales, pues hay muchas cosas aquí, ¿no? Que aparecen. O sea, en términos de trabajo afectivo y trabajo doméstico, es muy diferente como lo que se espera de hombres y de mujeres, ¿no? Como que es casi un supuesto que si tú eres mujer, entonces te vas a dedicar a cuidar a la gente y que vas a poner las necesidades de otras personas antes que las tuyas. Está la desigualdad salarial, están los feminicidios, la regulación de los cuerpos de mujeres a partir del Estado, ¿no? Como todo este trip con el aborto y qué pueden o no decir las personas con útero sobre sus propios cuerpos. Eh, Hay juicios sobre todo, básicamente, pero como la vida sexual, por ejemplo, las elecciones de pareja, qué tanto tienes sexo o no con otras personas. Hay mansplaining, hay gaslighting, que igual y después les platico un poco más sobre eso en caso de que no estén tan familiarizados con el término. Hay violencia sexual y hay violencia doméstica y laboral, ¿no? Entonces ya de entrada es como decir, bueno, sí, todo el mundo pues participamos de esto y todo el mundo sufrimos, pero sí es importante nombrar que hay como formas muy específicas en que, por ejemplo, las mujeres sufren que los hombres no. Y eso es justo a lo que nos referimos con la desigualdad y parte de por qué la masculinidad está en emergencia, ¿no? Como les decía hace rato, porque sí genera todo esto. Y a lo mejor no la masculinidad específicamente, sino el sistema sexogénero binario. Pero dentro de ese sistema, pues la gente que hemos sido criada como hombres, a quienes se nos reconoce como hombres, tenemos estos privilegios que creo que es importante nombrar. Eso es como un tip muy importante en el proceso de cambiar las cosas, nada más como darte cuenta de que eso está ahí y aceptarlo. Tampoco para que te flageles o para que te pongas, para que te avienten piedras. O sea, no creo que este trip punitivo lleve a muchos lugares, pero sí creo que es muy importante nada más reconocer que estas diferencias existen. Entonces, va, todo este prólogo para llegar a lo que es la masculinidad, pero creo que desde estos lugares que les he compartido ahorita, podemos, bueno, primero saber que no es un hecho biológico, eso es de entrada muy importante, es más bien esta estructura de poder. Y les digo, es como muy difícil a veces notarlo porque son normas, son valores, son expresiones, son roles y nada de esto necesariamente es como tan tangible. Tiene muchos efectos tangibles, pero no es necesariamente tan fácil darte cuenta de que es una construcción, ¿no? Pareciera que es muy natural. Otra cosa de la masculinidad es que asumimos que representa la totalidad de la humanidad, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, si desde la ciencia y desde muchos diferentes campos, o sea, filosofía, psicología, se ha escrito la realidad desde la perspectiva de los hombres, cis, blancos, heterosexuales, afluentes, pues claramente, o sea, se asume que, no sé, cuando Kant habla del mundo, es como este señor que vivía en un pueblillo en Europa, en un cierto momento de la historia, es como, escribió sobre la experiencia universal de todo el mundo y es como, chance sí le dio algunas cosas que eran importantes, pero tampoco su perspectiva va a alcanzar para cubrir todas las diferentes realidades. Y hay muchas voces que históricamente no han tenido lugar.
¿no? Voces de mujeres, voces de gente queer, voces de gente con discapacidad, con enfermedades mentales. Entonces existe esto a lo que le llaman el monopolio de la razón, ¿no? La masculinidad es como esta experiencia de yo sé, y lo que yo sé es aplicable a todo el mundo. Y casi, casi que solamente los hombres hegemónicos, quienes se apegan a estas categorías, son quienes tienen alma, quienes tienen conciencia, quienes son ciudadanos del mundo, y todas las demás personas son como una especie de, no sé, como mascota, maleta, maceta, no sé, como una especie de accesorio que está ahí. Y bueno, otra cosa muy importante sobre la masculinidad es que siempre se define en contradistinción de lo femenino. La masculinidad es muy defensiva y de hecho hay incluso ciertas teorías psicológicas que son un poco sexistas, pero algo que a mí me hace mucho sentido de ellas es que dicen que el estado originario, incluso se supone que fisiológicamente es que todo esto es muy binario, entonces es muy problemático, pero bueno, nada más lo voy a decir así por ilustrar, ¿no? Pero hay esta teoría, por ejemplo, de un señor que se apellida Monique, que habla acerca de cómo la diferenciación sexual en el útero parte siempre de un cuerpo que es femenino, desde estas categorías que tenemos, ¿no? O sea, como el tipo de hormonas, de como distribución de las partes, digamos, como que es más femenino, y después, si hay presencia de andrógenos, el cuerpo se masculiniza. Entonces, ese señor, por ejemplo, sugiere que toda la vida tú tienes, si te han criado como hombre y si tienes esta experiencia masculina, toda la vida tienes este pavor primal a regresar a ese estado femenino, porque aparte, desde que naces te están enseñando que todo lo femenino es lo que es indeseable, lo que es débil, lo que es vulnerable, lo que es como irracional. Entonces se genera este pavor y todo el tiempo estás tratando de alejarte de eso. Entonces es muy loco, pero la masculinidad muchas veces se define más bien por todo lo que no es femenino. O sea, si tú te estás alejando de eso y te defiendes, pareciera que te vuelves más hombre. Y bueno, un último punto es que obviamente todo esto cambia a lo largo de la historia, porque como es muy relacional, pues depende mucho del contexto que se entiende como masculino y que no. No sé, en la corte de Luis XVI, por ejemplo, lo que se entendía como masculino eran cosas que en un contexto actual pues, sonarían muy femeninas, ¿no? O sea, como que se pongan pelucas los güeyes, que se pongan polvo en la cara, que usen tacones. Y es extraño, ¿no? Como porque ahora todo eso se vive como aso, hiper femenino. Entonces todo esto es muy fluido, según yo. Espero ayudarles a ver eso. Va, esto se los voy a leer textualmente. Esto viene de un libro de Virginie Despentes que se llama La teoría de King Kong y es como esta definición de masculinidad hegemónica que creo que lo ilustra muy bien. Entonces, antes de leerlo, nada más para recapitular, la masculinidad es como uno de los géneros que existe, entonces es una construcción social y todo esto que les decía hace una diapositiva. A lo que le llamamos masculinidad hegemónica es como a toda una serie de mandatos muy rígidos que definen qué tanto alguien sí es hombre o no. Le han llamado también como masculinidad tóxica o la caja de la masculinidad, pensando que es como un espacio muy estrecho en el que muy poquitas pueden realmente caber, muy poquitas personas pueden realmente caber y que todo el tiempo estamos como, si nos asignan como hombres, todo el tiempo estamos tratando de meternos ahí. Hay gente para quien esto es más fácil o difícil, pero bueno, genera muchos problemas que ahorita les voy a platicar. Entonces, a ver, ahí les va. Dice Despentes, ¿qué se necesita para ser un hombre verdadero? Reprimir las emociones, silenciar la sensibilidad, avergonzarse de la amabilidad y la vulnerabilidad, dejar para siempre atrás la niñez, neurosis del tamaño de tu pene, ser capaz de hacer que las mujeres se vengan sin necesidad de conocerlas o escuchar qué es lo que les gusta, no mostrar debilidad, reprimir la sensualidad, vestirse con colores opacos, usar siempre los mismos zapatos horribles, no divertirte con tu pelo haciendo nuevos peinados ni disfrutar usar joyas o maquillaje, tomar la iniciativa, incluso sin saber nada sobre sus propios... perdón. Bueno, tomar la iniciativa, incluso sin saber nada sobre sus propios orgasmos, no saber cómo pedir ayuda, tener que hacerse el valiente, incluso cuando eres un cobarde, acceso limitado a la paternidad, ser exitoso para seducir a las mejores mujeres, temer a la homosexualidad y a ser penetrado, no jugar con muñecas y tener que jugar con carritos y armas de plástico, no cuidar tu cuerpo, aceptar la brutalidad de otros hombres sin quejarse, saber cómo defenderse, incluso si es una persona dulce, cortar lazos con todo lo que sea femenino, así como las mujeres tenemos que abandonar todo lo masculino. A ver, por ahí creo que me equivoqué en transcribir esta cita, hubo algo que me hizo como un poco de ruido en medio, pero bueno, básicamente como ustedes pueden ver,
Aquí hay toda una serie de mandatos sobre lo que se asume que tú eres o tienes que hacer para demostrar que eres hombre. Y si se fijan, lo que es muy jodido de todo esto es que, o sea, siempre, la masculinidad no es algo que ya está dado, es algo que se tiene que conquistar y una vez que lo conquistas lo tienes que estar demostrando todo el tiempo. Y para que eso se sostenga, tienes que ejercer violencia en todas las direcciones. Tienes que ejercer violencia hacia tu propia persona, hacia otros güeyes, hacia las mujeres y en particular también pues a todas las personas que se alejen de alguna manera de la norma. Porque hay como esto que tuviste que ir aplastando dentro de ti, qué es lo vulnerable, qué es lo sensible, qué es lo diferente, qué es lo asustado, que cuando lo ves afuera te genera muchísimo, muchísimo conflicto interno, ¿no? Es como si se te manifestara una parte tuya que tuviste que destruir y que se te ha enseñado a odiar, pero que al mismo tiempo anhelas muchísimo. Entonces, eso psicológicamente es muy complicado, ¿saben? Y por eso creo que tantos hombres tenemos experiencias tan ambivalentes de las mujeres y de lo femenino y de lo queer, porque genera una amenaza a nuestro sentido de identidad. Y desde ahí nos portamos de forma muy defensiva, lo cual pues devienen muchos tipos de violencia que ahorita les voy a platicar. Entonces, bueno, por ejemplo, respecto a la socialización, a la gente que es asignada como hombre se le enseña a ocultar la capacidad de percibir, articular y responder a emociones. Entonces, no es de sorprenderse que cuando somos más grandes nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, colaborar entre nosotros, ¿no? O tener conversaciones más profundas o hacerle espacio a lo vulnerable, en fin, ¿no? Todo el trabajo emocional es más complicado porque nunca se nos ha dado ningún tipo de herramienta para eso. Otra cosa es que se nos enseña a ocultar todo lo que sea vulnerable, ¿no? Como tristeza, miedo o dolor. Y todo lo que se nos permite sentir casi siempre es enojo, lo cual también, o sea, esto es muy curioso, ¿no? Porque luego nos quejamos y nos sorprendemos de que los hombres sean así como berrinchudos y que nadie les ponga límites y que puedan como ocupar tanto espacio emocional. Pero si lo piensan, es que así criamos a toda la gente que asignamos como niño. O sea, le hacemos demasiado espacio a su enojo, no les permitimos contactar con la vulnerabilidad. Entonces, si no les estamos dando esas herramientas, es muy complicado después que vaya en otra dirección. Entonces, esto no es para justificar a nadie ni para dar palmaditas en la espalda, es solo como para pensar si cualquier persona aquí eventualmente cría como a personas más jóvenes o si se vuelven educadores de cualquier tipo, hay que tener esto en mente. O sea, ¿cómo le hacemos para flexibilizar nuestra crianza independientemente del género de la persona? Para poderle dotar de herramientas para que se haga responsable de sí. Porque sí creo que el enojo masculino ha tenido como la libertad ir rampante por muchos siglos, ¿no? Justo ayer o antier una amiga me mandó este TikTok donde, no sé bien qué era, creo que en el Senado de Estados Unidos había una mujer, una política que estaba presentando una iniciativa y un señor que literalmente empezó a pegar en la mesa como para intimidarla y nadie le dijo nada, ¿no? Como que el juez no puso orden. Entonces, ese tipo de cosas son de veras muy curiosas porque, bueno, son terribles, pero también son muy curiosas porque si lo piensan es como, a ver, ese dude emocionalmente sigue siendo un chavito de 5 años al que nadie le dijo, estás muy enojado, está muy bien que estés enojado, pero no puedes pegarle a las cosas. Cálmate y cuando estés más calmado, platícame de qué es lo que pasó o cuéntame qué pasó que te hiciera enojar. ¿Saben? Porque si no se vuelve esta cosa como de, como muy, muy poquita capacidad de ser introspectives. Y entonces desde ahí está muy difícil que la cosa se mueva del lugar. Y bueno, la otra cosa importante es que se nos enseña a reprimir la intimidad emocional con otras personas y paradójicamente sobre todo con otros hombres. Eso es loco porque, o sea, el mundo como muy hegemónico, la verdad es que es muy homoerótico, ¿no? Justo yo le he hablado con amigos sobre cómo los hombres solemos admirar, respetar y todo eso, principalmente a otros hombres, ¿no? Como que hay este trip muy como, sí, casi como romántico, ¿no? De nuestros vínculos con amigos, con papás, con jefes, y parecía que las mujeres están como en esta otra categoría. Sin embargo, pues creo que ese tipo de intimidad que se supone que existe entre hombres, como este pacto patriarcal, realmente no es, o sea, de un vínculo profundo y de un cariño y de una colaboración. Tiene mucho más que ver con estar compitiendo todo el tiempo y con no hacerle espacio a lo que se siente y con perpetuar como muchas violencias, incluso entre el mismo grupo de amigos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la socialización específica de la gente que asignamos como hombre. La APA, de hecho, que es la Asociación Psicológica Americana, publicó hace un par de años, antes de la pandemia, unas guías para el trabajo psicológico con hombres y con niños. Y justo nombró que
específicamente a la gente que es criada como hombre, se manifiestan más en su caso este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en términos de salud pública hay mucho más incidencia de violencia, de abuso de sustancias, de encarcelamiento y de mortalidad más temprana. Seguro han visto esas cuentas de Twitter de por qué los hombres mueren antes y es como güeyes haciendo cosas muy estúpidas, ¿no? Como para ponerse en riesgo, pero justo es porque se está tratando de demostrar esta masculinidad y sentir que no la estás perdiendo. Además de eso, hay más problemas en las relaciones en términos muy generales. No se busca ayuda cuando se necesita. Hay temas de salud mental como el suicidio que afectan desproporcionalmente a hombres. Problemas académicos como TDA y dislexia, discalculia. Temas de salud física, sobre todo cardiovascular. Y cuestiones alrededor de la disciplina rígida. Tanto tú volverte un papá muy rígido, por ejemplo, o una figura de autoridad muy rígida, como haberlo vivido desde el otro lado, ¿no? Y es como este patrón que se replica a lo largo de las generaciones. También en ese texto nombran este término que es conflicto por rol de género y se sugiere que esto es algo que específicamente viven los hombres cuando tratan de adherirse a estos estereotipos de género muy rígidos, eh, porque resultan justo en esta restricción de evaluación o violación de la propia persona o de otras. Entonces, esto, insisto, no es que cancele el hecho de que las mujeres, de que la gente no binaria, de que la gente queer, de que la gente racializada experimente ciertos tipos de violencia como mucho más clara, directa, específica, pero esto es una situación particular que viven las personas que han sido criadas como hombres. ¿Vale? Y tiene todo que ver con lo que les platicaba hace rato, como esta presión de adherirse a los roles hegemónicos. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo eso se puede manifestar. Hay mucho énfasis en el éxito, el poder y la competitividad. Entonces, si cualquiera de esas cosas no está funcionando bien, te deprimes, usas sustancias, sientes que eres un fracaso, en fin. La emocionalidad está muy restringida, como les decía hace rato. Es como te puedes emputar, pero ni siquiera decir estoy imputado por esta razón, esto es lo que necesito, y todas las demás emociones están súper apagadas. Hay una afectividad muy restringida entre hombres, y si sí llega a haber como algún tipo de afecto, siempre es como la palmadita o como, o sea, le agarras la chichi a tu amigo, pero, o sea, como que siempre es como, no, pero esto no es homosexual, ¿sabes? Como que no vayas a malinterpretar. Cuando es como, muchas veces nada más gusto de ver a la otra persona, ¿no? Como cariño que sientes por la persona, pero hay como este miedo muy fuerte, como nada más a, pues yo qué sé, abrazar a tu amigo, darle un beso, o a tu papá o a tu hijo, yo qué sé, ¿no? Entonces establecen unas relaciones muy complicadas y muy tensas entre hombres. Otra más es el conflicto entre relaciones familiares y de trabajo, porque se pone mucho énfasis en que tienes que trabajar y en proveer. Entonces no le puedes hacer tanto espacio a estas otras cuestiones que se viven como más femeninas. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, todo lo que les acabo de decir es, digamos que la violencia que ejercemos las personas que hemos sido criadas como hombres hacia nuestra propia persona. Ese es el primer nivel que creo que es importante entender. Y digo, no es que tengan que ir ustedes por ahí educando a todo el mundo, pero la verdad es que si tienen de repente conversaciones con hombres, con gente que esté como muy plantada en ese lugar, se puede empezar por ahí, ¿no? Como por decir qué tanta libertad experimentas tú respecto a ciertas cosas que haces en términos de si te puedes o no alejar de estas normas sin que sientas que, o sea, no sé, como que pierdes tu esencia como masculina, ¿no? Y esto, o sea, les puedo contar miles de ejemplos, ¿no? Es como si, o sea, supongamos que tú eres heterosexual y te invita a salir una mujer, ya, o sea, no es posible, intimidación, qué loco. O si estás saliendo con alguien y gana más que tú, entonces ya, igual, ¿no? Se te cayó el pene. Literalmente es como, no se puede, o sea, no puedes sostener eso. Eh, yo qué sé, ¿no? Como siempre cuento este ejemplo de una vez que yo iba como con unas amigas en el coche y un güey dijo algo así como que quería ir a una clase de pilates, ¿no? O sea, le salió, digamos, nomás, o sea, tenía ganas de ir a una clase de pilates lo más X del mundo y luego dijo como, no, me veré muy gay. ¿Saben? Como ese tipo de cosas, es como una clase de pilates, ¿saben? O sea, como que qué loco que hasta ese tipo de cosas tan pequeñas generen como este grado de conflicto tan fuerte. Entonces creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Como por reconocer que si te han criado como hombre, vas a estar lidiando la verdad todo el tiempo con este tipo de cosas que primero que nada tienen que ver con que te restrinjas tú y con mucho miedo a que si algo pasa, se te adelgaza la voz o te mueves de una forma que es como femenina o si un día se te escapa como un abrazo muy apasionado a otro hombre, entonces como que ya pierdes eso que es tan valioso para ti. Y yo me preguntaría, ¿por qué es tan valiosa la masculinidad? ¿Saben? Eso es una pregunta importante de formular.
O sea, como da mucho poder social y político, pues bueno, obviamente la queremos conservar, pero por otro lado también creo que tiene que ver con no sentir exclusión. Como que tú ya sabes que si no te apegas a esas categorías, vas a vivir como todo el resto del mundo, que ves que la pasa tan mal porque hasta tú has participado en eso, ¿no? Como que has contribuido de alguna forma. Entonces, bueno, todo esto es como este primer nivel, ¿no? Violencia que se ejerce hacia la propia persona. Me gustaría ahora pasar a la violencia que se ejerce entre hombres. Eh, Ahora les platico un poco más, pero básicamente la idea aquí es que la masculinidad ya llega a un punto en la vida en el que no solamente son tus papás o tus maestres o tu familia quien te está enseñando a que te portes de forma masculina, sino que se regula y se vigila entre pares. Entonces, estos grupos de puros hombres suelen ser bastante tóxicos porque lo que hacen es todo el tiempo estar monitoreándose para que en cuanto una persona se aleje de lo que es esperado, entonces algo se haga para hacerle sentir mucha vergüenza o para retarle, ¿no? Y entonces siempre es como, o sea, quien no salta es puto, no se atreve a hacer no sé qué cosa es puto, quien no sé qué es nena, quien no esté cogiendo con miles de personas, entonces no está siendo lo suficientemente hombre, ¿no? Como quien, lo que sea, no le gusta el foot, eso es un pedo. Entonces, todas estas cosas que son la verdad muy ridículas, yo creo, si nos detenemos a pensarlas, o sea, no creo que nada de eso defina quién es una persona, pero se vuelve muy fuerte y entonces mucha de la violencia que se da, que es ejercida por grupos de hombres, creo que tiene que ver con este miedo tan fuerte que sentimos, como a perder credibilidad frente a tu compañero, a tu primo, a tu hermano, a tu papá. Entonces es como esta especie de como cofradía muy extraña, que también es muy tensa y muy insegura, porque tú todo el tiempo tienes que estar como ganando tu lugar. Y pues es bastante terrible, la verdad, también. Creo que genera muchos daños entre los mismos hombres. Sí, todo esto, pues bueno, básicamente ya se los he platicado ahorita, pero hay como este miedo a quedar fuera del grupo, hay mucha complicidad, miedo a perder la identidad, y todo esto es lo que ha sido llamado el pacto patriarcal, ¿no? Es como estas alianzas que se establecen entre hombres para no alejarse de estas normas, para no perder el poder, pero que de todas formas resultan en mucha violencia, incluso para las propias personas, ¿no? Aquí les pongo la imagen de Nate de Euphoria, no sé si han visto esa serie, pero es como un estudio de caso muy interesante porque justo es como esta persona que tuvo que matar todo lo que en él era sensible desde una edad muy temprana, ¿no? O sea, como 10 años y ya estaba en el gym y no tenía como nada de grasa corporal y no siente nada y como que tiene que ejercer esta violencia súper burda, ¿no? Como contra otros güeyes cuando hay como esta sugerencia de que algo le hicieron a su novia. Entonces, claramente digo, es una persona muy privilegiada, ¿no? Ese personaje, pero al mismo tiempo fíjense en todo el desmadre interno y el grado de sufrimiento, porque nadie violenta así hacia afuera si no está pasándola muy mal adentro. Entonces, bueno, ahora me gustaría pasar a este otro tema que creo que es muy relevante y que es parte de la razón que nos convoca hoy, o como una de las razones principales, que son las violencias machistas, es decir, como violencia que se ejerce desde los hombres hacia las mujeres. Y a mí me gusta esta definición de Luis Bonino, porque creo que en general cuando vimos violencia pensamos en cosas que son muy visibles, muy directas, como golpes, violaciones, que por supuesto asesinatos, que por supuesto pasan y son muy graves, pero entonces dejamos de lado toda otra serie de cosas mucho más cotidianas, que a veces han sido llamadas micromachismos, que justo hay este libro de Erendira Herbes y Claudia de la Garza que dice que no son micro, porque eso es como hacerlos pequeños como si no fueran tan como graves o como si no afectaran en el mismo grado como la salud integral de la persona. Pero justo estas son estas maniobras que no son muy notables, pero que restringen y violentan reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres. Eso está súper fuerte porque, o sea, no sé, hay como estas estadísticas, por ejemplo, sobre la salud mental de mujeres casadas versus mujeres solteras, y es una locura, pero o sea, la salud mental de las mujeres casadas tiende a estar mucho peor en muchísimos diferentes ámbitos. Y eso, o sea, cuando están casadas con hombres, digamos, ¿no? Y desde este lugar como que a lo mejor asume heterosexualidad, pero que creo que sigue siendo la experiencia de muchas personas, lo que podemos observar es que hay como todo este desbalance de poder, como muchas pequeñas cositas que se hacen en el día a día que de veras sí acaban teniendo un efecto en ti, ¿no? Como por ponerles un ejemplo, justo tengo esta amiga que, no sé, estará en sus 20 tempranos,
y me contó ayer sobre su güey es más grande que ella, tendrá como unos 28 años y fueron a una cena y pues ella estudia como RI, sabe sobre temas que tienen que ver con economía, lo que sea, estaban platicando sobre eso y un güey de 28 años justo la cayó. O sea, literalmente hubo como esta experiencia de tú no sabes sobre esto, entonces no vas a hablar. Y eso lo hizo entre que literalmente diciéndoselo, pero seguro hubo como todas otras cositas, muchas otras cosas como muy sutiles que este güey hizo para que entonces esta persona sintiera como que no sabía. Y eso es una cosa muy fuerte. O sea, porque a ver, creo que cuando tú tienes esa experiencia de forma reiterada, aprendes a dudar. ¿Será chance que sí, neta? No sé. O sea, y si cada vez que algo digo se pone en duda mi experiencia de la realidad, ¿será que o sea, que sí yo estoy loca, genuinamente? Y ese tipo de cositas van afectándote de forma como muy cotidiana, es algo que se le ha llamado estrés minoritario, ¿no? Entonces, por supuesto que digo, las violaciones, los asesinatos, los golpes, ¿no? Como la violencia física en general, son cosas muy graves, pero estas otras también, porque están en un continuo. Y a veces, como no nos damos cuenta de que existen, pues las hacemos menos, ¿no? Como que las invisibilizamos. Entonces, a ver, acá les pongo como como muchos ejemplos de esto. Uno es el mansplaining o la mansplicación, que esta persona que se llama Catalina Ruiz Navarro, que a mí se me hace muy cool y que les recomiendo mucho leer y seguir, dice que es básicamente como esta tendencia que tenemos los hombres a sentir que sabemos más y entonces a explicarle a las mujeres por qué están mal o como sentir mucha invitación a intervenir, ¿no? Como arreglar, enseñar como lo que sea que estés haciendo, ¿no? Cambiando una llanta, hablando sobre política, no sé qué, siempre es como, no, yo asumo que tú no sabes, eres más tonta, entonces yo tengo que intervenir. Luego está el gaslighting, ¿no? Que es como esta experiencia de hacer cosas que están de la verga, que ameritan un enojo muy legítimo, y entonces cuando la mujer se enoja, es como decir, no, o sea, qué ridículo está siendo muy exagerada, ¿por qué te enojas? Yo no hice nada. Y viene de una película que justo se llama así, creo que Gaslight, no me acuerdo, pero donde literalmente lo que hace este güey es hacerle creer a una mujer que está loca. O sea, como que le altera la realidad externa para que ella sienta que no está percibiendo las cosas como son realmente. Y esto es algo que pasa, o sea, todo el tiempo en términos de vínculos entre hombres y mujeres, que es un ejemplo justo de una violencia machista más cotidiana. Otras más son no participar en lo doméstico, en labores de cuidados, en trabajo emocional, lo que sea eso, ¿no? Barrer los platos, poner la lavadora, cuidar a los bebés, a los ancianos, ser quien escucha, quien contiene, quien da consejos, todo eso, digo, porque no tenemos las herramientas, pero bueno, también porque es muy cómodo que otras personas lo hagan por nosotros. Está la autoindulgencia y la autojustificación, ¿saben? Estos típicos como, pues es que yo soy hombre, así me criaron, pues yo no sé otras cosas, entonces básicamente ya, no hay nada que se pueda hacer. Otro es tomar el crédito por las ideas de las mujeres. Eso es muy común en ambientes académicos o laborales, como que tú tienes una idea y entonces llega el güey y te la roba y como es güey la dice y entonces tiene más espacio y su voz es más creíble, entonces se queda con el crédito. Otro es el manejo del contenido sexual de otras personas, ¿saben? Como compartir nudes, por poner un ejemplo, entre güeyes sin el consentimiento de la otra persona, obviamente. Aquí hay más, ¿no? La ausencia de la responsabilidad reproductiva, justo alrededor de todos estos debates, alrededor del aborto, es como, o sea, ¿por qué no usas condón? ¿Por qué no te haces una vasectomía? ¿Por qué todo tendría que caer dentro de la persona que tiene útero, ¿no? Como para hacerse responsable de eso. Otra es usar el ciclo menstrual para descalificar o burlarse de las mujeres, usualmente cuando están experimentando una emoción bastante legítima. Otra es la cosificación o sexualización de las mujeres, mandar fotos no solicitadas de penes, esto que se llama la fiscalización del tono, es decir, que cuando una mujer se enoja por algo que legítimamente estuvo jodido, suele decir como es que qué histérica, como por qué estás reaccionando así, estás exagerando muchísimo, por qué me la haces de pedo. Y otra más que también es muy común es la creación de la falta de intimidad, ¿no? Como si hay una pelea, usualmente los hombres nos apagamos emocionalmente, nos distanciamos y no queremos hablar o no queremos resolverlo, como que le hacemos poco espacio a tener conversaciones. Y se espera que sea la otra persona quien digiera todo lo emocional. Entonces, bueno, estos son ejemplos, hay muchos más. De hecho, en el libro de Heréndira y de Claudia están muy bien definidos, hay como un capitulito por cada uno, se los recomiendo mucho. Y a esto, pues obviamente se suman esos otros tipos de violencia más graves, ¿no? Como justo violencia sexual, violencia física, feminicidios, que también son un problema
gravísimo, ¿no? Como que está presente en todos lados. Entonces, bueno, quiero ahora pasar como a la parte de qué se puede hacer respecto a todo esto. Eh, Estas son sugerencias, algunas son mías, algunas son justo de Catalina Ruiz Navarro. Hay un texto de ella que se llama Consejos prácticos para hombres que quieren ser aliados del feminismo, que escribió como en el 2017 y a mí se me hace una joya, lo sigo usando hasta la fecha. Entonces, pues igual y por ahí después en algún lugar les pongo las referencias, pero bueno, si quieren consultarlo, sobre todo si se identifican como hombres, creo que es bien importante tenerlo en mente. Pero entonces, bueno, todas estas van a ser sugerencias sobre qué se puede hacer, ¿no? O sea, ya que llegamos a este punto de saber que esto está jodido, que está en emergencia, entonces pasemos a la otra acepción de la emergencia, ¿no? Como qué cosa nueva puede surgir a partir de todo esto. Entonces, lo primero es que creo que, o sea, todas las personas, pero esto es particularmente para los güeyes, ¿no? Como lo que se tiene que hacer es considerar las propias experiencias de abuso y externalizar las causas, es decir, darte cuenta que el sistema sexogénero a ti también te afecta negativamente, te hace sufrir, y no ponerle la culpa a una persona específica o a un género específico, sino decir es que esto es el sistema y es una serie de ideas, ¿no? Que está generando este tipo de violencia. Entonces, si lo entiendo así, ya no tengo que desbocarme en mi ira hacia otras personas, incluso cuando están quizá agrediéndome o haciendo cosas que yo encuentro aborrecibles. Es como decir, el peor es el sistema, entonces lo que yo necesito hacer es trabajar con eso. La otra, que suele ser lo más difícil, es asumir la responsabilidad por las violencias que ejercemos. Creo que eso cuesta mucho trabajo porque nos cuesta trabajo pues leernos como, o sea, a nadie le gusta leerse como un monstruo, ¿no? O como alguien que falla o que se equivoca. O sea, cuando alguien te dice, me has violentado, puede ser esa una experiencia muy fuerte. Yo creo que vale mucho la pena escuchar cuando otra persona te hace como ese regalo, la verdad, de decirte eso. O sea, porque está suponiendo a lo mejor que hay confianza como para que algo se mueva del lugar. Y creo que en ese sentido, es muy importante como nada más pensar qué quiere decir eso de asumir la responsabilidad. O sea, quiere decir a lo mejor sostener la incomodidad, quiere decir que voy a tratar de reparar si se puede, pero que si no se puede porque la otra persona no quiere o porque ya la lastimé mucho, pues tampoco necesariamente lo voy a hacer todo acerca de aliviar mi culpa, ¿no? Es como voy a pensar genuinamente qué va a ayudar a que esto sea diferente en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo eventualmente me doy cuenta que no he respetado el consentimiento de las personas o que he sido abusivo o que he ejercido cualquier tipo de violencia machista, bueno, igual y no voy a ir por ahí disculpándome con cada persona en toda mi historia, porque a lo mejor algunas personas ni siquiera van a estar disponibles o dispuestas para eso, pero lo que sí puedo hacer es pensar, ok, ¿cómo ya no lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer cuando note que esto pase con mis amigos, compañeros, primos, hermanos, quienes sean, ¿no? Como de qué forma me voy a relacionar con esto hacia el futuro. ¿Qué es el tercer paso? Y es justo lo que queremos trabajar en los talleres que se darán más adelante. La idea es que nos imaginemos alternativas, ¿saben? Porque si no, o sea, está muy bien señalar todo esto, hacer contacto con nuestra ira, pero creo que es bien importante pensar qué alternativa existe. Y creo que en ese sentido, pues las mujeres, la gente no binaria, la gente queer, ha tenido mucha ocasión para preguntarse qué otras cosas serían posibles, ¿no? Como qué futuros nos imaginamos. Pero creo que los hombres, sobre todo si, o sea, si hay gente que se apegue más a la hegemonía, históricamente tenemos una deuda con el mundo porque no hemos hecho ese trabajo de imaginar alternativas. Pareciera que la masculinidad, como ya hemos estado platicando, es rígida, es inamovible, y pues la verdad es que creo que no. Solamente hay que hacer el trabajo, que es cansado y que es incómodo. Y otro punto que aquí es bien importante es, en la medida de lo posible, obtener retroalimentación de los grupos versus quienes ejercemos violencia, ¿no? Porque, o sea, no sé, seguro han visto en TikTok estos como videitos de, ¿saben? Que dice como, hombres, ¿qué podemos hacer para frenar la violencia de género? Y que la respuesta es como, ¿nos pintamos las uñas? Y es como, o sea, está muy chingón pintarse las uñas, sin duda, ¿sabes? Es como experimentar con esa libertad en tu propia persona sin sentir que pierdes la identidad. Pero la verdad es que eso no necesariamente cambia mucho para nadie, ¿no? Aparte es como tú te pintas las uñas ahora después de que seguro jodiste por años a güeyes gays o a gente que se alejaba de esa hegemonía por hacer lo mismo. Entonces como decir, ok, está muy cool que tú ahora puedas aprovecharte de esta flexibilidad tan grande que existe y darte esa oportunidad y flexibilizar los espacios en los que estés. Pero pues hay que preguntarse también como en tu casa, ¿quién lava los platos? O sea, ¿quién cuida a los bebés? ¿Quién contiene a las personas cuando están teniendo una crisis? ¿No? O sea, por empezar a nombrar algunas cosas, ¿no?
te puedes empezar a preguntar cómo es que tú, o sea, buscas para empezar como el consentimiento de las personas para tener contacto sexual con ellas o no, cómo lidias con el rechazo, qué tanto tu voz ocupa lugar en los espacios como clases, juntas, en la mesa de la comida familiar, ¿no? O sea, como que todo eso está bueno, o sea, eso es más difícil, ¿no? Pero creo que está bueno pensar como, ok, ya estoy haciendo esto, ¿qué tal lo ves, no? O sea, mujer o persona gay o persona queer o sea, como cuéntame, ¿no? Esto sí tiene sentido, para que entonces no sea un ejercicio nada más como de la chaqueta mental de, ay, miren qué bien nos sentimos porque estamos deconstruyéndonos, sino que genuinamente sí tenga efectos en nuestras relaciones interpersonales, sobre todo con gente que no tenga los mismos privilegios que nosotros. Esperen, voy a tomar un trago de agua. Ya me cansé de hablar. A ver, entonces mi primera sugerencia es reimaginar las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho vender la idea de que las normas en general, alrededor del género, de la sexualidad, de las relaciones, se pueden reimaginar y pueden ser mucho más flexibles. Entonces yo creo que es útil partir primero que nada de la idea de que la sexualidad es multifacética, no es unitaria, ¿no? Como les digo, no es que haya una sola versión de la sexualidad que podemos experimentar. Creo que por otro lado, cada persona tiene una configuración sexual compuesta como estas múltiples localizaciones socioculturales, ¿no? Entonces tienes muchas identidades, tienes como deseos, tienes una expresión, y entonces ocupas un lugar dentro de un gran mapa de la sexualidad, y creo que todas están bien. O sea, mientras pensemos cuáles son los criterios para pensar que sí está bien y que no, o sea, insisto, que se respeten los derechos humanos, que la gente tenga salud, que experimenten placer sexual, que se respete el consentimiento. O sea, mientras hay esas cosas básicas ahí establecidas, la verdad es que da un poco igual. O sea, si eres, o sea, heterosexual o no, si eres cis o eres trans, si eres poliamoroso o si estás en una relación monógama, realmente, pues lo que sea que te venga bien, ¿no? Pero si consideramos que cada quien puede ocupar esta diferente localización, creo que así es más flexible la cosa. En ese sentido, bueno, justo la sexualidad como es socialmente situada, no hay ninguna configuración que sea mejor o más permanente que otra. Y la otra, que también es bien importante reconocer, es que la sexualidad es dinámica, incluso en la experiencia individual. Y eso es como, o sea, eso pasa incluso hasta a nivel como muy básico, digamos, o sea, tu cuerpo cambia, ¿saben? Obviamente no tienes el mismo cuerpo a los 11 que a los 15, que a los 25, que a los 72. Y ya incluso en ese sentido, tu experiencia del género, del deseo, del placer, de las relaciones sexuales va a ser diferente. Pero bueno, usualmente también cambia en otros sentidos, ¿no? Porque conoces gente, te mueves de contexto, lees cosas, tienes una relación que te enseña nuevas cosas acerca de ti. Y tampoco, creo yo, que tiene que haber tanto pedo si cambia. O sea, yo pienso, por ejemplo, que si una persona de repente dice como, ah, pues yo me identifico como gay y después pasan unos años y dices como, ¿sabes qué? Chance me identifico como bisexual y pasa después un tiempo y dices, no, ¿sabes qué? Pues resulta que sí era gay o pasa más tiempo y luego dices como, no, chance soy heterosexual. O sea, realmente, o sea, ¿cuál es el pedo? ¿Saben? Como que cuando nos tratamos de apegar tan rígidamente a ciertas categorías, entonces luego se usa eso para que forcemos a la gente a no escuchar lo que se manifiesta en sí. Y más bien es como todo el tiempo estar preguntándonos sobre qué es lo que va a reaccionar, cómo va a reaccionar el mundo externo. Y para monitorear a todas aquellas personas que pues se alejan de las normas, ¿no? Y por eso tanto trip con reconocer las identidades de las niñas y los adolescentes trans, ¿no? Es como, o sea, siempre es como, ¿y qué tal si se equivocan? ¿Qué tal si después resulta que no? Es como, ¿qué pasa? O sea, digo, va a haber implicaciones prácticas, claramente, pero ¿realmente qué pasa? ¿Saben? O sea, como que toda esta histeria colectiva alrededor de monitorear que la gente se apegue a las normas, creo que genera mucho sufrimiento. O sea, objetivo, ¿saben? No es como nada más, ay, sí, me lo estoy pasando mal. La gente se suicida, se autolesiona, o sea, está deprimida por años, vive ansiedad. Entonces, pues creo que todo eso se puede transformar si reimaginamos las cosas desde esta perspectiva mucho más fluida. También si pensamos que el cambio es central, o sea, que la sexualidad es muy fluida en todos los sentidos y en unas experiencias va a ser más estable que en otras, pero en general cambia y no pasa nada. Podemos ir navegando esos cambios, yo creo. Va. Les voy a poner un videito, dura poco y está en inglés, pero bueno, cualquier cosa ahorita la platicamos un poco más como para desempacarlo.
Pero este es un video de una entrevista que le hacen a este autor que se llama Jacob Tobia, que escribió un libro que se llama Sissy, sobre su propia experiencia con el género, y presenta algo que a mí por lo menos me hace mucho sentido, sobre cómo podemos reimaginar nuestra relación con el género. Entonces los voy a poner, dura unos minutitos, y ahorita les digo algunas cosas al respecto. Voy a poner primero un segundo nada más para que me digan si se escucha, porfa, y ya después lo pongo bien. Welcome to the show. Hi, I'm very happy to be You know here. what gets me is you're a hugger, and Súper, gracias. Entonces, a ver si los comparto ahora sí. I'm not used to hugging people who are taller than me. I don't know where to place myself in a taller person hug. It is kind of awkward because you get the arm sandwich moment. Yeah, but I'm used to like tall hug. I know how to hug down, and then like you're the first person I've hugged who's taller than me, and I don't know how to engage in that hug at all. Yeah. I did have a growth spurt 20 minutes ago, to be fair. Okay. It's artificial. Welcome to the show. And congratulations on your book, Sissy, A Coming of Gender Story. Let's first talk about the title. I mean, Sissy would seem like the title that everybody would want to stay away from because that's a derogatory term many people have used to describe people who are queer, gender non-conforming, etc., etc. And yet in the book, you talk about how through self-love, you've learned to own these titles as badges of pride. What does that mean? Yeah, well, it's funny because in some ways, sissy was the first word that I had to even name my difference. I didn't know the word transgender when I was a kid. I didn't even know the word gay as early as I knew that sissies, people who were gender different, was a thing. And so the whole point of this book for me is to kind of excavate the story of my gender and really not take any part of it for granted. And so the naming it Sissy is about reclaiming my childhood for myself. You know what I mean? And learning to kind of like snatch back the power from people who tried to be like, oh, you shouldn't be like that. And you can just kind of be like, well, I mean, if you think you're gonna like tease me with that name, like it's a title in the damn book now, so sorry. One thing I really enjoyed about this book was the way you tackled conversations in and around being trans, being gay, being gender non-conforming, because we cannot deny that in society, it is a difficult topic to broach because a lot of the time we don't even know where to begin, right? Everyone's afraid of stepping on a landmine somewhere. And then for some people, it just makes them uncomfortable because they've been taught certain things growing up. Why did you feel like humor needs to be part of the conversation? Why do you say that people shouldn't take it as seriously, like they should respect it, but they should be able to laugh and joke about gender? That seems like a controversial thing to say. Right, well, in the process of writing this book, and also in the process of promoting it, I feel like I've learned a new identity for myself, which I didn't realize was so necessary, but I'm gender chill, y'all. You know what I mean? Because I don't want to live in a world, like I want to think about what is the future we want to build for trans folks, right? What is the future that I want to live in? And the future I want to live in is not some future where like, there's no gender and everyone wears like gray hoodies and sweatshirts and like, shaves their head and like whatever. Like that's not the world I want to live in. I want to live in a world where gender is this playful thing, where there's no patriarchy, no misogyny, none of the things that make gender suck. And only the things that make gender great. Right. I want it to feel like a dress up bin, and like some kids, don't even play dress up, but like watch out, like they color. Yes. And then some children, I don't know who, like, go in the dress up bin and are like, how much can I put on my body and still stand up? Right. And that's something you actually encourage in the book, which I found really interesting. You said one of the things that you think could help us in society is if people experimented more with their gender. So people going out there and dressing in clothes that they wouldn't normally. You said, for instance, everybody should try on a three-piece suit, regardless of their gender. Just try it on and see how it feels. Why do you think that's so important? Well, one of the myths, I think, of the way that the trans movement has done our messaging is the idea that like, oh, cis people have a stable gender. Like people who aren't transgender have a gender that's simple. Yes. And I'm like, girl, no one has a simple gender. That's a silly idea. And more importantly, everyone should try out new things. We grow up in a world, or at least most of us grow up in a world, where our gender possibilities are shut down from the moment we're children. Right. And I think it is everyone's responsibility and everyone's opportunity to explore
what else that could look like. Why do you think people are so afraid of it though, and so hateful towards it? Because I mean, in my world, I've always gone, if somebody's not hurting me or it's not hurting other people, why does it affect you? But there are people who are vehemently opposed to everything that you represent as a human being. Have you ever engaged with somebody like that? And have you ever figured out why people are so against it? Yeah, I have a lot of empathy actually for people who are really uncomfortable around me, or who, you know, stigmatize trans folks, or who, you know, just like straight up hate, you know, gender nonconforming people. And the reason I have empathy is because it's like when someone catcalls me in the street, you know, when someone, you know, like is violent towards trans folks, I'm just like, darling, your trauma is showing. You know, like the only reason that you would lash out against a trans person is because you've been traumatized on the basis of your gender too. You know, that like something about your gender went wrong, or someone told you that you couldn't cry when you were a child, or someone told you that this is how you had to be. And you see someone like moi with such freedom, and you don't know how to handle it. To that effect, I brought you a little present. You brought me a present? Yes. So I introduced a you term. brought me a little bag. I love bags. Yes, a little baggie. I love a bag. She always likes to party giving people gift bags. So back in the when we checked in the dressing room, Yes. I taught you a term. Yes. The term is gender. All right. Which I've never heard of that before. Yeah, and it's not what it sounds like. It's like playing with your gender and having a damn good time. And so I brought you some clip-on earrings. Oh wow! Because I figured I get to wear these. Yeah. So you see, You know what kills me with clip-ons all the time is they give me headaches. But these ones aren't tight, I promise. Are you sure? They're good ones. No, they're A lot of the time they'll like give you headaches. no, they're gentle. And so this is I mean, like I don't want to like be your stylist right now, and I don't want to like, you know, but this is a look. Now I realize this is a look, right? You know what's interesting for me to your ideas of gender and how we identify it and what signifies gender around the world is in South Africa and in many African cultures, men will wear earrings like this, and to your point, it doesn't like no one will be like, oh, that man is not man, or is you, do you get what I'm saying? Yeah. It's funny because like this, I'm just like, I look traditional right now. I could be. Yes. That's what I'm thinking right now. Right. Like if my grandmother saw it, she'd be like, finally, he's connecting with his roots. Thank you so much for being on the show. Oye, aguanta un segundo. Va. Entonces, lo principal que a mí me gusta sugerir sobre qué se puede hacer es cambiar la relación que tenemos con el género, justo para verlo así, como esta serie de posibilidades que tienen lo suyo. O sea, porque hay cosas que son muy disfrutables, ¿no? Genuinamente creo que maquillarse o a lo mejor, no sé, ir al gym y tener más masa muscular o lo que sea que cada quien haga, ¿no? Como que se sienta como muy, como una cosa muy de género, como abrirle la puerta a no sé quién o invitar la cena. O sea, creo que nada de eso necesariamente tiene que ser problemático mientras pues no sea en el contexto de toda esta desigualdad y control. O sea, que sea más bien como una especie de posibilidad más divertida, más como lúdica, ¿no? Que podamos pensar como, ok, si yo me relaciono con esto desde aquí, quizá justo voy a ir por la vida violentando menos a otras personas y violentándome menos. Solo me va a permitir explorar y ya, lo que sea que eso implique. Ahora, bueno, acá hay otros consejos. Algunos de estos vienen de este artículo que les dije hace tiempo, que les recomiendo mucho que lean. Voy a tratar de no detenerme demasiado en ninguno para que podamos platicar un poco más al final. Entonces solo los voy a ir mencionando, pero uno muy importante es reconocer el privilegio sin estar defendiéndose, ¿no? O sea, justo sin decir, es que no todos los hombres, pero ¿por qué? O sea, tomárselo tan personal. Y entonces es como vamos a decir como, a ver, sí. O sea, da igual si eres un muy buen tipo, si estás deconstruido, sigues teniendo privilegios y está bien. O sea, tampoco eso quiere decir que te tienes que flagelar o, insisto, que te pongas para que te apedrenen en la calle. Solo es como decir, esto es objetivo, es real y ni modo, tampoco me los puedo sacudir, pero sí puedo ver cómo me relaciono con ellos y qué uso más responsable hago de esos privilegios. Otra muy importante es abstenerse de no explicar. Esto es bien importante. Es justo como
se va a activar esa tendencia natural, ¿no? Como a querer decir qué es lo que está bien, como callar a la otra persona. Entonces, notar eso y dejarlo de hacer. Otro más que creo que nos cuesta mucho trabajo tiene que ver con escuchar. Y creo que en general con ocupar menos espacio, ¿no? Como, o sea, cuando a mí me han preguntado sobre el rol que tienen los hombres en el feminismo, justo eso pienso que es nuestro rol, es como deliberadamente ocupar menos espacio en todos los sentidos, o sea, como físico, pero también como de ideas y genuinamente nada más prestar atención a lo que se nos está diciendo, sobre todo si tiene que ver con cosas que podríamos cambiar. Otra más es consumir productos culturales e información y productos académicos que estén escritos por mujeres y por gente trans, ¿no? O sea, es bien, bien importante esto, empezar o sea, las teorías, ¿no? En tu campo de conocimiento, estudies lo que estudies, que no sea nada más el temario que te pone tu profe, ¿no? Como viejito de 70 años, que son los mismos dudes rancios de toda la vida, es como, no, es que hay más, ¿no? O sea, hay un chorro de mujeres, un chorro de gente trans, incluso como, no sé, dentro de los hombres, pues hay como muchos saberes más subalternos, ¿no? O sea, hay como gente racializada, gente indígena, que nos puede enseñar mucho acerca del mundo y para que podamos entender cuáles son los problemas con la masculinidad hegemónica. Otra es habitar de otra forma el espacio público, o sea, justo el metro, pero también, no sé, cuando vas caminando por la calle, cuando estás en la universidad, cuando estás en una sala con otras personas, o sea, como ser consciente de cómo se nos ha dado mucho permiso a los cuerpos que han sido entendidos como hombres, a la gente que se nos reconoce como hombres, de hacer lo que queramos con el espacio. Y en general la gente que ha sido asignada como mujer siempre es como esta necesidad de enconcharte, ¿no? Como de no ocupar tanto espacio, de no armarla de pedo, de no causar problemas. Otra más que yo sé que es como muy controversial y genera a veces muchas resistencias, pero es entrenarse en usar lenguaje incluyente en la medida en la que cada quien pueda y dejar de asociar lo femenino con lo indeseable, ¿no? Como no necesariamente todo el mundo tiene que usar pronombres neutrales o lo que sea, pero hay maneras, ¿no? Nada más de ser conscientes de cómo cuando hablamos en masculino para referirnos a lo global o a lo universal, en un sentido muy literal estamos como perpetuando esta idea de que lo masculino es el representante de la totalidad de la realidad. Y la verdad es que pues no es cierto, ¿no? O sea, hay muchas otras experiencias también. Otra es hacerle espacio a todas las identidades no binarias, o sea, cualquier como identidad o experiencia que no quepa dentro de estas cajitas definidas socialmente como hombre y como mujer. Es como decir, existen y vamos a aprender acerca de esa experiencia para ver qué nos puede enseñar y sobre cómo podemos tener más libertad. Y también, de paso, pues vamos a contribuir a que el mundo sea más habitable para todas estas otras personas. Una más es cuestionar el machismo de otros hombres. Creo que esto no tiene que ver tanto con ponerse en un lugar heroico, como de yo ahora soy el deconstruido que va a rescatar a las mujeres de otros manes malvados. Creo que tiene más que ver con de veras, o sea, si tú quieres mucho a tus compas, primos, hermanos, quienes sean, como tener conversaciones. Decir como, oye, no, si te das cuenta, pero eso que acabas de decir es un pedo. O sea, ¿te das cuenta? Como, cuéntame, ¿de dónde vino? ¿No? Como, o sea, son cosas muy inmensas, pero no sé, una vez un amigo mío, por ejemplo, que tenía una novia que era de Estados Unidos y que se vino a vivir a México, como que estaba platicándonos y como a un grupo de amigos hombres, digamos, y como que dijo algo así como, ah, sí, es que hablé con su papá y le caigo súper bien y entonces como que confía mucho en mí porque yo me la traje para acá. Y justo es como decir, güey, ¿qué onda con esa? O sea, no es una maleta, ¿sabes? Como que ella vino, ¿no? Como que saben, ese tipo de cosas que, insisto, ni es por ponerse punitivos, ni por atacar a la otra persona, solo es como empezar a tener más conversaciones respecto a todo esto, porque si no, nada más lo vamos dejando pasar, ¿no? Y como tenemos miedo a que los otros se enojen o a perder esos vínculos, entonces no hacemos esos señalamientos. Otro más es pedir y respetar el consentimiento y la autonomía de los cuerpos de todo el mundo, pero en particular de las mujeres, porque históricamente pues, se ha respetado menos el consentimiento en su caso. Pero esto es, o sea, súper global, ¿saben? Como tengan sexo con quien tengan sexo, les guste quien les guste, vivimos en una cultura donde no se nos enseña a buscar el consentimiento. Y creo que eso es vital, es súper, súper vital. Otra más que yo aquí modifiqué, porque, bueno, Catalina lo decía de otra forma, pero yo le digo a esto como desafiar las normas culturales sobre el sexo, ¿no? En todos los sentidos. Es como notar que existen muchos guiones culturales sobre cómo tendría que ser el buen sexo. O sea, qué tanto sexo tendrías que tener, qué tanto deseo tendrías que sentir, en qué orden tienes que hacer las cosas, qué partes del cuerpo tienes que estimular, que si tienes que llegar al orgasmo a huevo. O
y cómo se ve eso. Y la idea es que si nos resistimos a todas esas normas, podemos explorar qué nos brinda más placer y qué le brinda placer a nuestras parejas, lo cual tiene efectos muy positivos en general en la vida de las personas, ¿no? Como cuando tú conectas con ese tipo de dicha, de ser escuchada y de estar pasándola bien. Otra más es creer como todos estos discursos sobre, bueno, pero es que qué tal si las mujeres entonces ahora pueden mentir y acusar a cualquier persona. Es como decir, a ver, sin duda eso puede pasar, pero es como muy observable, hay como estadísticas, esto sí es como súper tangible, que la gran mayoría de las mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual o física por parte de hombres. Entonces creo que está bien tener la postura inicial de creer y de considerar que cuando una mujer denuncia, usualmente tiene muchas consecuencias sociales muy negativas. Entonces no es un proceso fácil y en general tampoco es como que cualquier persona lo iría haciendo así como porque nada más quiso armarla de pedo, ¿no? Entonces empezar desde ahí y dejar de cuestionar tanto a las mujeres en general sobre lo que nos cuentan sobre su experiencia del mundo, también es una muy buena recomendación. Otra es hacer y remunerar, es decir, pagar bien estos diferentes, o sea, las labores de cuidado, el trabajo doméstico y el trabajo afectivo, porque estamos como muy acostumbrados a, y sobre todo acostumbrados a o no hacerlo, o que si alguien lo hace, le pagamos una cuota que es como ridícula, que no es, o sea, como no compensa el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo, ¿no? Como, o sea, justo nadie tiene por qué ser tu psicólogo, nadie tiene, bueno, y digámoslo en este, lo voy a decir en este lenguaje más como binario porque suele ser así, pero nadie tiene por qué ser tu psicóloga, ni tu, o sea, ama de llaves, ni tu enfermera, ni tu, o sea, no. ¿Sabes? Como que cada quien aquí se tiene que hacer responsable de sí y desde ahí creo que se pueden establecer relaciones más horizontales donde pues te vas acompañando sin botarle toda la responsabilidad a alguien más. Otra más que se me hace súper importante es habitar el cuerpo y sentir las emociones. A los hombres históricamente esto nos cuesta mucho trabajo porque desde que somos muy chavitos nos enseñan a no hacerlo y a defendernos. Entonces cualquier cosa que se pueda hacer en ese sentido contribuye mucho también. Aprender a regular el enojo y a integrarlo, o sea, no hacer nada más berrinches y pensar que todo el mundo nos tiene que aguantar. Resistirse a la idea de que la gente tiene que ser o actuar de ciertas formas por el género que les fue asignado al nacer. Esto se me hace también vital, creo que permitir a las niñas que exploren con seguridad las diferentes facetas de su identidad, sin estar tan clavadas con que tengan que a huevo hacerlo de una cierta forma porque son hombres o porque son mujeres. Y esto se me hace muy importante porque insisto que el trip del pacto patriarcal pareciera que es muy como estos bromances y que como que te estás casi enamorado de tus amigos y yo qué sé, pero realmente más en el fondo no sabemos hacer eso. O sea, sí, genuinamente cooperar y sentir cariño por los otros güeyes y como escucharnos, acompañarnos, incluso en el proceso de hacernos responsables de las violencias que ejercemos, ¿no? Como que se necesitan ese tipo de vínculos y creo que en general son muy difíciles desde un esquema más patriarcal y hegemónico. Entonces, muy bien, antes de que pasemos como una ronda de preguntas o comentarios para poder platicar un poco más, quiero recordarles que la idea es este webinar que sea como introductorio. Si ustedes saben de alguien a quien crean que le puede interesar esto, pero que no puedo venir hoy, pues compártanlo, justo va a estar disponible. Aún no sabemos bien dónde, pero pues ya les avisarán las personas encargadas de esto. Porque es como una especie de primer paso donde idealmente las cosas que se platicaron hoy como que son una introducción al tema del género y de por qué la masculinidad está en emergencia. Y ya después lo que sigue es que va a haber 3 talleres diferenciados, uno para hombres, uno para mujeres y uno para gente LGBT, independientemente de su género. Y la idea es que cada quien se pueda acercar al espacio que le resuene más, en el que sienta que puede hacer mejor trabajo. O sea, no hay como ningún tipo de policía que va a decir si alguien sí es hombre o es mujer o si es queer. O sea, pues realmente ahí sí, nada más como para que haya más opciones y para que se puedan sentir los espacios lo suficientemente seguros como para sostener todo el movimiento que suele emerger. Los talleres pues van a ser más o menos breves, son la verdad nada más como disparadores de reflexiones que creo que se tienen que llevar más hacia el futuro, en la vida personal, de forma como más sostenida. Pero bueno, creo que van a ser buenos espacios, entonces estén al pendiente de las redes de Plural, de UMA y de Despierta para que sepan cuándo van a ser, ¿va? Y si quieren participar. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla.
Y pues escucho si alguien quiere decir algo. Pues nada más, pues muchísimas gracias, Chema, por tu ponencia. E igual pues dejamos un espacio abierto para todas las personas que tengan alguna duda o alguna pregunta. La pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Ya está habilitado para que puedan abrir sus micrófonos? ¿O no? Creo que sí, ¿no? Sí, ya lo habilité. Ok, súper. Entonces, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat sus dudas. Ok, Katia. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, mi familia es súper conservadora, ¿no? Entonces, pues, igual es como un tema medio, a veces incluso llega a ser como incómodo, como de repente, por ejemplo, con mi abuelo, ¿no? Que es, vaya, o sea, machito. Entonces, pues a la hora de querer como meter el tema es, pues, inmediatamente, no, o sea, rechazarlo, ¿no? Entonces, pues justo eso platicaba con una amiga el otro día, que a veces es medio complicado con personas mayores y tal, pero pues igual está este como argumento contradictorio que pues, o sea, te dicen, es que así soy, ajá, pero o sea, creo que también estás teniendo como la información suficiente para darte cuenta que no es correcto y tampoco es como educado. Entonces, pues mi pregunta aquí es como que cómo lidiar con personas que no son muy abiertas en esta parte de construirse, que son mayores también. Pues mira, te voy a contestar desde mi experiencia. Espero que esto sea útil, pero pues, obviamente es como un tanto limitada. A ver, primero creo que es bien importante medir las fuerzas y ser como estratégicos respecto a dónde, con quién queremos tener este tipo de conversaciones. Y a veces es una cosa también como de ser muy realistas, ¿no? Y decir como dónde hay campo más fértil y qué tanto mi inversión de energía en este contexto va a valer la pena en términos de resultados. No sé, hace tiempo entrevisté a esta persona que se llama Mir Ramírez, que es una comediante, y ella dijo algo así como, bueno, pues entre sentarme en la mesa con mis tíos, boomers, o sentarme en la mesa de mis primitos, que tienen 10 años, la verdad es que prefiero sentarme en esa mesa y ahí tener esa conversación. Entonces a mí eso, por ejemplo, me hace sentido, ¿no? Como pensar dónde va a agarrar más. Tenía una vez un jefe que decía algo así como, o sea, que hay maderas que agarran mejor el barniz, ¿no? Entonces como es un poco así, como pensar qué madera va a agarrar mejor tu barniz, porque tienes una cantidad limitada, la verdad, de energía. Y aparte de este tipo de conversaciones con la familia, creo que como son familia, o sea, pueden ser terribles, ¿no? Como emocionalmente y muy desgastantes. Entonces, eso creo que es lo primero que diría. Lo segundo es que algo que yo he observado es que muchos de estos hombres se sienten muy criticados y entonces se ponen a la defensiva justo porque sienten que los estás corrigiendo, que no hacen nada bien, como una experiencia muy de regaño. Y yo no creo que sea pues tu tarea ni la de nadie como hacerles sentir menos regañados y entonces volverte casi que su terapeuta y explicarle por qué te está como a ti o a alguien más haciendo algo que resulta violento. Pero creo que una cosa que a lo mejor ayuda, y esto, insisto, es como desde mi experiencia que a lo mejor es limitada, pero a mí me ayuda mucho como nombrar las cosas en un nivel como mucho más relacional y aterrizado, ¿no? Es como, por ejemplo, si está, o sea, supongamos que algo dice o hace un tío, un papá o algo así, y a ti te genera una emoción, por ejemplo, dolorosa, creo que ayuda a decir, eso que acabas de decir me lastima. Y a veces nada más como, o sea, ahí tienes que ver si vale la pena o no, vulnerarte con la persona, si es seguro o no, pero es como nombrar el meollo del asunto, ¿sabes? Porque luego cuando te pones a como a platicar desde este lugar más intelectual, queriendo como ser muy honorable y razonable y buscar fuentes y no sé qué, como que se vuelve un debate más intelectual, ¿no? Y como un argumento que creo que a los hombres históricos, o sea, como que usualmente como que nos prende esta cosa justo en explicar, ¿no? Y como de demostrar que yo sí estoy bien, entonces se pierde el punto de la conversación, que es como esto que estás haciendo tú ahorita, a mí me está generando esta otra cosa. Y eso es lo que yo te quiero señalar. O a lo mejor no te lo hace directamente a ti, pero a ver, cuando yo escucho que hablas así de estas personas, esto me hace sentir a mí. Y no es que eso resuelva nada, o sea, a lo mejor práctico, no es que entonces ya se deconstruyó la otra persona porque se lo dijiste, pero por lo menos es como, o sea, pones las cosas donde van, ¿sabes? Como que le regresas lo que le toca a esa persona para que se haga responsable. Y ya si decide no hacerse responsable, pues hay que ir viendo, ¿no? Pero si se pone lo suficientemente como tensa la cosa, pues
o sea, también creo que está súper válido dejar de tener la conversación, ¿sabes? O sea, nadie se tiene que poner en ese lugar como de mártir, yo no creo. Y menos con gente que no quiera o que no pueda tener esas conversaciones, porque hay gente que de veras no puede. O sea, como que hay muchas cosas que tienen que pasar para que alguien llegue ahí, y si no están ahí va a ser muy cansado y muy frustrante. Entonces, espero que esto sea útil, Katia. Sí, 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 muchísimas gracias. Yo quisiera aportar algo. Sí, adelante. Eh, Complementando lo que te respondieron, yo aprendí que tampoco deberíamos satanizar ni pensar de más acerca de esas personas que no están en ese lugar para escuchar, porque a mí me pasó mucho con mis papás, ¿no? Y entonces me rompía mucho la cabeza intentando, pues, que vieran un poquito más allá o de construirse, pero al fin y al cabo crecieron en otro entorno, ¿no? Y no podemos, o sea, con papás y abuelos, me ha quedado muy claro que por el entorno y la época en que crecieron es casi imposible y tampoco puedo como, había veces que me enojaba muchísimo de, oye, papá, ¿por qué ves las cosas así? ¿Por qué te expresas así? Pero por más que sus intenciones sean buenas y tenga la capacidad mental para pensarlo más allá, pues sus 70 años de entorno y educación de otro siglo, pues de plano no lo permite, ¿no? Y pues eso, que no, tampoco nos enganchemos de más y gastamos energía de más cuando el entorno en que crecieron es totalmente otro. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo y antes de escucharte, Nico, porque vi que levantaste la mano, creo que quisiera agregar nada más a lo que dice Emiliano, que me parece que como hombres seguimos teniendo más credibilidad y nuestras voces son más escuchadas por otros hombres. Entonces, no se trata justo como de invertir esta energía donde no se puede, donde está muy difícil que cambie la cosa, pero de repente, a lo mejor con ciertas personas, o sea, un amigo, un primo, o sea, como un primo más grande o a lo mejor un tío más joven, o sea, no sé, ¿no? Incluso con tu propio papá, o sea, como que sí creo que desde este lugar más masculino a veces se pueden tener conversaciones que, o sea, si tú eres la sobrina o la hija, no puedes tener de la misma forma porque ya de entrada no se te da tanta credibilidad. Entonces, insisto, no es como ni de ser mártires, ni de invertir como energía donde de plano no se puede mover la cosa, pero de repente si existen, si se abren ventanitas para tener conversaciones, aunque sean pequeñas, pues aprovechar, ¿no? O sea, como les decía hace rato este ejemplo del el güey que dijo lo de, este, hago pilates o me veré muy gay, ¿no? Y luego como que se dio cuenta que yo estaba en el coche y entonces puso todo rojo y se preocupó y fue como, no, perdón, yo no quería decir eso, como que le agobió mucho que yo me fuera a ofender. Y que justo ahí, o sea, ni es mi mejor amigo ni nada y no es como que le cambió la vida ese día, pero es un poco como decir, güey, no pasa nada, no me ofendo. Más bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué te agobia tanto parecer gay? O sea, porque suena a que te gustaría esa clase de pilates genuinamente y como que no te estás dando chance justo porque sientes que no puedes, o sea, que como que algo negativo va a pasar. Y ya, o sea, ni es una sesión de terapia, ni es una conversación súper íntima, pero es como que dejas ahí como una migajita de algo, ¿no? A ver si la persona la sigue. Pero sí, muchas gracias, Emiliano. Y creo que Nico, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, yo quería, no sé bien cómo por dónde empezar. Em, Justo ahora que dijiste lo de que es como vital nombrar el medio del asunto, em, yo soy una persona del lenguaje, o sea, ese es como lo que estudio, entonces creo que justo todo lo que trato de hacer siempre es a partir de pensar como a veces demasiado, ¿no? En cómo nombrar ciertas situaciones o violencias o a mí mismo o sí, como tratar de explicar, ¿no? Y entonces eso me ha costado como más porque justo como dices es difícil explicarle a la familia como a partir de algo como que parece una categoría nueva, que parece como muy intelectual, como un debate como así, y luego es como más difícil aterrizarlo oye, esto que estás haciendo como no respeta pronombres, ¿no? Como alguien que no respeta tus pronombres, como, oye, esto que estás haciendo me lastima o me es una falta de respeto. Y tratar de explicar por qué es como muy complicado sin caer en este
círculo como de yo siendo un sabelotodo, ¿no? Entonces como que, no sé, más bien, no sé si es una pregunta o como, no sé qué estoy haciendo aquí, pero es algo que he pensado mucho últimamente, que a lo mejor no está tan mal habitar un lugar como no tan categórico, ¿no? O sea, como más, no sé, sí, como menos categorías, como, em, no sé, porque luego es complejo como tratar de explicar como que las categorías no nada más están ahí, no para que tú como puedas como definirte, ¿no? O yo siento eso al menos, sino como más bien para poder como explicar, ¿no? Como ok, esto me sirve como para explicarme a mí tal cosa y para explicarle a mi familia tal otra, ¿no? Pero eso, eso es todo. Sí, o sea, bueno, no, No, que cómo han lidiado como con estas situaciones. Me interesa como esa parte, porque sí para mí es algo muy conflictivo. yo te quería decir que creo que primero está bueno reconocer que con la familia obviamente siempre va a ser más difícil porque, o sea, no es lo mismo tener una, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Como no, o sea, tener esta conversación con mis papás no es lo mismo que tenerla aquí con ustedes, que tenerla con, y esto va a sonar como muy estereotípico, pero les juro que sí es muy diferente que, no sé, con gente del ITAM, o sea, como con sus equivalentes del ITAM, la experiencia fue muy diferente cuando yo hice eso. Y es como, pues sí, nada más decir como, a ver, va a haber contextos en los que obviamente va a ser más difícil y sobre todo con la familia porque ahí se mueven demasiadas cosas en muchos niveles, no es nada más la cuestión como conceptual, o sea, tiene que ver más con afectos, con reconocimiento, con que te validen como la persona que eres tú. Entonces creo que está bueno primero reconocer que pues va a ser más difícil. Eh, y a lo mejor en segundo lugar, por lo menos a mí, algo que me ha ayudado es tratar de pensar en qué es lo esencial. O sea, y eso varía de persona a persona, ¿no? Como, sí, o sea, eso sí, nadie puede decir más que la propia persona, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, porque he escuchado a muchas diferentes personas decir diferentes cosas, ¿no? Como sobre qué tanto sienten que sus papás tienen que saber sobre sus pronombres, sobre sus parejas o no. Y dentro de saber si es como necesario que sea como súper como afirmativo todo o es suficiente con que pues se haga el espacio y no haya como violencias más directas. Entonces creo que pensar en eso a lo mejor también es útil porque pues puedes decidir, ¿no? Libremente si sí quieres tener estas conversaciones a nivel como más conceptual, teórico, o si es más bien como decir, veo que esto no te hace sentido, pero para mí esto es muy importante. O sea, cada vez que usas un pronombre que no es el mío, yo me siento muy mal. Entonces, yo presupongo que tú me quieres y que te importa mi bienestar. Si me sigues llamando con esos pronombres, me lastimas y chance un día o me voy a imputar o ya voy a dejar de venir a la casa. O sea, es como nada más decir, aquí está mi límite. O sea, no necesito que tú leas a Judith Butler o lo que sea. Si no quieres, nada más, pues aquí está, o sea, aquí estoy yo, esto me está generando y este es mi límite. Desde un lugar como hasta de cariño, ¿no? Porque es como, pues sí, que la otra persona sepa cómo está haciendo tu experiencia. Porque a veces creo que no cachamos eso, ¿sabes? Como que en estas conversaciones pareciera que es como el tema caliente del momento, ¿no? Como vamos a platicar de López Obrador, no sé qué, es como, pues no, es que esto tiene que ver con personas, ¿no? Como ajá, pues sí, conmigo, o sea, como mi experiencia, no sé qué. Entonces creo que eso es lo que yo te podría decir, Nico. Bueno, igual, ay, perdón, ¿qué me ibas a agregar algo? Ok, pues igual yo quería decir, o sea, que a mí también me ha pasado que he tenido, creo que a todos, ¿no? Conversaciones de este tipo de cosas con, no solo con familiares, sino creo que me ha pasado más con, porque hasta eso agradezco que mi familia es muy abierta, mi mamá es feminista, entonces realmente creo que entiende muchos temas más que yo, pero me ha pasado más con amigos cis, hetero, que realmente definen este concepto de la masculinidad hegemónica. Y algo que me ha ayudado como a poder realmente como que esas personas puedan entender lo que estoy diciendo, es hablar desde como un entendimiento mutuo, ¿no? O sea, hablar desde entiendo de dónde vienes, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo por qué piensas de esta forma, de por qué haces esto y el otro, pero también me gustaría que tú entendieras de dónde vengo yo.
y partir como de un diálogo un poco más paciente, porque incluso creo que yo, o sea, entendí esto porque también cuando alguien se siente atacado, es mucho más difícil que escuchen, ¿no? Porque están justamente, o sea, cuando familiares, amigues, etcétera, o sea, te escuchan partiendo de una posición como de arrogancia, desde una posición de, pues yo sé más que tú, desde una posición de justamente como, pues yo conozco todos estos términos y tú no, pues sin duda se sienten como, no, no quiero escucharte. Y no sé si les ha pasado también a ustedes, o sea, justamente cuando alguien les habla desde una posición así, lo último que quieren es justamente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Entonces, a mí me ha ayudado justamente como partir, perdón por ser repetitiva, pero justamente de entiendo de dónde vienes, puedo intentar entenderte, puedo intentar escucharte, esto y lo otro, pero también creo que justo, o sea, hablar también de emociones, no me está lastimando lo que está pasando. A mí todo, o sea, históricamente desde que soy chiquita he sentido esto de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es importante eso y también otra cosa que he aprendido es saber cuando alguien te está como haciendo una pregunta genuinamente o cuando alguien solo te quiere molestar y ver hasta qué punto tienes para explotar. Entonces, saber reconocer e identificar justamente eso, o sea, cuando una persona te está preguntando genuinamente porque quiere aprender, porque quiere saber, porque quiere cambiar, o cuando solo, o sea, está esperando ver en qué momento explotas. Eso podría agregar. Gracias, me parece muy sabio. Y bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿O tiene alguna otra duda, pregunta? Yo tengo muchas, pero me las voy a guardar para el taller, yo creo. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues si nadie más tiene... Yo solo tengo un comentario. Vas, Kate, Es vas. que es la primera vez que estoy como en una plática así y bueno, Lucy fue quien me invitó y no sé, me gustó un montón como esta parte de que sea más común escuchar el lenguaje inclusivo porque, no sé, por ejemplo, yo creo que también justo como desde el privilegio, o bueno, he recibido muchos comentarios así como de que qué es eso y por qué y ¿no? Entonces, o sea, finalmente te puedes ir como a una plática muy larga con eso, pero no sé, eso es algo que percibí muchísimo y pues realmente no estoy acostumbrada a verlo como en algo tan, pues digámosle formal, por así decirlo. Pues no sé, me gustó bastante y en sí como toda la plática creo que es muy sana y estaría pues muy padre que se viera más interés de otras personas, ¿no? Pero pues solo eso, agradecerles y que está muy, muy, muy padre como toda la intención que tienen. Gracias, Katia, qué linda. No sé, Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo para cerrar o cerrar tú? No, pues, o sea, más que nada agradecerle a los presentes y pues estén atentos a las redes para los talleres. Igual si alguien más quiere agregar algo. Pues no, nada, agradecer igual. Gracias, Chema, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Creo que me dejó pensando muchísimas cosas y te lo agradezco. Y les agradezco igual que se hayan conectado. Entonces, Gracias a ustedes, que tengan un lindo resto del domingo. gracias. Mente, gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Gracias. Chema. Bye. Bye.